Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este podcast para practicar y entrenar español. Yo soy Lorena Carranza, soy colombiana y vivo en Brasil. Y yo soy Iván Carranza y les hablo desde Paipa, Boyacá, Colombia. Hoy nos reunimos aquí con Iván para analizar un tema que es bien interesante para las empresas, para los empresarios y muy útil sobre todo para quienes están pensando en hacer negocios con América Latina. Sí, esto del tema del freelance o los freelancers abre unas posibilidades grandísimas para cualquier empresario y sobre todo para alguien que está en proceso de expansión. Bueno, me gustaría comenzar definiendo 3 palabras que conocemos, las hemos escuchado en los ambientes de trabajo y es la palabra freelance, la palabra remoto y la palabra home office, que en español sería trabajo en casa, ¿no? Bueno, ¿qué sería un freelance entonces? ¿Cuál sería la diferencia de un freelance a un trabajo remoto o a un home office? El freelance tiene como característica principal que no tiene una vinculación laboral directa. El freelance es un trabajo profesional, es un servicio que se presta de manera remota o local. Es independiente de esto. Esto quiere decir que la contratación que se hace con una persona freelance es más por proyecto, no hace parte de la nómina laboral de la empresa, ¿correcto? Exacto. Es por actividad. Es una actividad que tiene un comienzo y un fin. Principalmente se trabaja de esta forma. No hace parte de la nómina de la empresa, sino que la empresa paga un servicio de freelance, un servicio especializado. Ok, ahora el término remoto, un trabajo remoto, esto ya incluye una vinculación laboral, solo que físicamente el trabajo se desarrolla de manera remota. Es decir, la persona está contratada por la empresa, pero ella desarrolla sus actividades en otro punto que no es la oficina principal. En un espacio físico distinto a la oficina. Puede ser desde su casa, puede ser desde otro país. Sí, pero entonces freelance puede ser local o remoto y alguien de nómina, alguien que está vinculado laboralmente, tiene un vínculo laboral con la empresa, también puede ser remoto o local. Sí, el punto es el vínculo laboral que tiene una persona con la empresa. Si es por proyecto o si es con vinculación laboral completa. Sí, puede variar durante el camino, porque de repente hay algunas actividades de cierto proyecto, las personas vinculadas laboralmente encuentran que es viable la opción de trabajar desde casa. Ahora el término home office, muy usado aquí en Brasil, lo escucho bastante. Muchas de las empresas, por ejemplo, con las que trabajamos, de los empresarios con los que trabajamos, utilizan este tipo de modalidad de trabajo, sobre todo en cargos medios y altos, donde parte de su trabajo diario no necesariamente está en un punto fijo, sino tienen que ir a visitar clientes, tienen que viajar a otras ciudades, entonces se ve mucho este tipo de modalidad de trabajo en casa. Este tipo de trabajo home office es esporádico, no está preestablecido muchas veces. Entonces es de vez en cuando. Sí, muchas actividades son posibles hacerse de manera remota e incluso muchos trabajos de home office son convenientes también porque la persona se concentra en una actividad específica y no tiene tantas distracciones de teléfono y todo lo que en las oficinas envuelve, como por ejemplo la permanente necesidad de hacer reuniones que evitan que el individuo se concentre en una sola actividad. Yo he escuchado la palabra reunionitis,
que es una burla a tantas reuniones, pero eso definitivamente reduce el rendimiento de un individuo en un trabajo. Adicionalmente, el empresario, el empleador, puede encontrar que disminuye la necesidad de tener oficinas y hacerles mantenimiento, los servicios públicos y etcétera, todo lo que equivale a tener una oficina. Entonces hay grandes ahorros con el tema del trabajo en casa. Sí, esto nos lleva al segundo punto y es ¿por qué es conveniente para una empresa contratar un freelance? Ya usted menciona que tener una persona dentro de una oficina, tener computador, un espacio para la persona, tener los servicios públicos a disposición para un empleado, es mucho más costoso. Sí, el exceso de reunión está en contra de la productividad y realmente muchas de las empresas necesitan hacer reuniones virtuales y estas reuniones virtuales o por conferencia tienden a ser un poco más productivas, tienden a ir un poco más al grano que las reuniones presenciales. Quería mencionar aquí un informe que estuvimos analizando de Workana, que hace todo un análisis de las tendencias del mercado laboral freelance. Hay una estadística en este informe que habla sobre qué tan importante es tanto para el cliente, tanto para la empresa, como para quien desarrolla el proyecto, para el freelancer, qué tan importantes son las reuniones presenciales y qué tan importantes son las reuniones virtuales. ¿Cuál es más efectiva? ¿Cuál es más frecuente? Dice, uno de los aspectos que identifica el trabajo remoto es el tipo de reuniones que se realizan. Así, quienes eligen trabajar remotamente también prefieren reuniones online. Aquí dice que cerca de 3/4 partes de la población de freelancers, cerca del 75%, dice: me gusta trabajar en forma remota. Tengo mucha facilidad para crear una relación cercana con mis clientes y otros profesionales, aunque sea a distancia. O sea, una gran parte de la población tiene esa preferencia. Y pienso que esto es una tendencia que va en crecimiento, porque así como la tecnología nos va llevando a tener herramientas que nos facilitan nuestro día a día y que nos facilitan la conectividad, tanto las empresas como los freelancers están también mejorando esa tecnología, mejorando las capacidades de comunicación, herramientas cada vez más potentes para hacer videoconferencias, para hacer envío de archivos pesados. El precio también va disminuyendo de todo este tipo de servicios, como una llamada telefónica, por ejemplo. Antes costaba mucho, ahora es mucho más fácil hacer una llamada telefónica y estar en contacto con los responsables del proyecto, o hacer contacto entre la empresa y el freelancer. Sí, y para estos temas de expansión que tienen que ver con Brasil para Latinoamérica, por ejemplo, es de gran ayuda encontrar aliados o freelancers, colaboradores que presten unos servicios locales sin necesidad de desplazar todo el equipo, toda la infraestructura de oficinas y de servicios de Brasil a otros países, porque hay maneras de encontrar, hay plataformas y canales que permiten encontrar esos servicios de una manera más fácil y efectiva. Entonces alguien que necesite hacer una exploración en Chile, por ejemplo, puede encontrar estos servicios sin necesidad de desplazarse. De acuerdo, esto me lleva a pensar los ejemplos de clientes que nosotros tenemos. Estamos trabajando con 2 startups. Las startups, tienen una tendencia bien grande a querer expandirse de manera virtual. Sí, está aumentando la cantidad de startups en el medio. La cantidad de emprendedores siempre está en aumento. Entonces,
es un trabajo colaborativo entre esas mismas startups, como a través de los freelancers. Los freelancers pueden colaborar prestando servicios a estas empresas que están hasta ahora naciendo, que están creciendo y que no pueden contratar a alguien de nómina, a alguien con un contrato laboral tradicional. Uno de nuestros clientes ya tiene un proyecto con Argentina y se vio en la necesidad de capacitar a 2 de sus empleados para poder manejar este cliente en Argentina. Y ahora su deseo muy grande es continuar haciendo negocios en Argentina. Para esto podemos utilizar un servicio remoto, un servicio freelance. Sí, adicionalmente se pueden elegir profesionales de diferentes disciplinas que se complementen entre ellos, todo dirigido remotamente. Hay que encontrar es cómo hacer que estas personas trabajen mancomunadamente para que sea efectivo este trabajo. Sí, algo que este informe definitivamente nos muestra de manera concreta es que esto tiende a crecer. Y si bien unos años atrás los trabajos freelance que se ofertaban eran limitados al desarrollo tecnológico, o a los desarrolladores, o a los diseñadores o traductores, la tendencia es que cada vez más vamos a tener muchos tipos de profesionales en diferentes áreas y sobre todo que la tendencia es a que muchas más personas quieran trabajar de manera remota por las facilidades en tiempo, en manejo de horarios. Por lo tanto, muchas más personas con experiencia y con capacidades para hacer un trabajo serio y responsable van a estar disponibles para nosotros, para ayudarnos a expandir, a contribuir a nuestra empresa en su expansión. El informe también nos muestra que la visión de los empresarios para el futuro tecnológico incluye en gran medida trabajar con freelancers. Sí, sí, cerca del 95% de los clientes responden afirmativamente a que el servicio de freelance va a continuar en aumento, así sea de manera esporádica, pero que se va a contar con esos servicios más frecuentemente en el futuro. Sí, un 97.4% de los clientes manifestó que el crecimiento del trabajo freelance en los próximos 5 años va a seguir en aumento. Está aumentando y en los próximos 5 años va a aumentar de manera exponencial. Bueno, Iván, pero ¿cuáles serían los miedos de los empresarios por ser algo que en este momento está en transición hacia el crecimiento? ¿No? Existen muchos miedos. ¿Cuáles son los principales miedos que hemos podido identificar? El principal es la experiencia. ¿Cuál es el miedo de un empresario al contratar a una persona freelance que nunca la entrevistó, digamos que no la conoce? Yo creo que hay mecanismos para encontrar la persona apropiada. Por supuesto que es lo más importante, pero habrá cómo ver un perfil profesional, cómo hacer una entrevista también de manera remota. No necesariamente queda abierto al azar, sino que hay mecanismos para encontrar cuál es el perfil más adecuado para el servicio que yo como empresario necesito suplir a través de un servicio de freelance. Otro de los desafíos bien importantes es la parte tecnológica, ¿no? Y como mencionábamos, los avances tecnológicos solo tienden a mejorar y ayudarnos cada vez más con estas conexiones remotas, ¿no? Entonces, digamos que ese miedo de los empresarios y los emprendedores a contratar servicios freelance también va a tender a disminuir. Claramente las redes cada vez van a ser más veloces y los sistemas tecnológicos de micrófonos, de cámaras y de ayudas audiovisuales son superiores. Entonces hay maneras mucho más amables de tener una conferencia remota, perdiendo muy poco del contenido y apartándose de distracciones frecuentes.
Yo ya tuve la oportunidad de hacer ciertos trabajos remotos, trabajando con textos y copyright en español. Y algo que yo vi que se me dificultó a la hora de desarrollar ese trabajo es la comunicación y la participación de tomas de decisiones importantes. Pues al estar en otro espacio físico, dejé de participar de algunas tomas de decisiones importantes o de enterarme de algunas informaciones importantes. Y lo que veo es que en esto sí se debe trabajar bastante y es un tema más de organización y coordinación entre los equipos y no tanto de tecnología o de las capacidades profesionales del freelancer. Estoy completamente de acuerdo. El tema de administrar bien el tiempo y administrar la información correctamente no tiene que ver exactamente con tecnología. La tecnología ayuda mucho en ese aspecto, pero un buen administrador de tiempo y de espacios y de información permite que todo esto de la tecnología y de los servicios remotos y freelance, etcétera, se pueda aprovechar de la mejor manera. Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes y es invitarlos a pensar en esta situación. Normalmente en una oficina tenemos un equipo y tenemos un líder, un responsable, un gerente que organiza ese equipo de manera presencial, ¿ok? Ese líder tiene que tener unas capacidades específicas para poder organizar su equipo, ¿verdad? Ahora, si ese equipo estuviera de manera virtual, de manera remota, por supuesto que también necesitamos un líder con capacidades para organizar ese equipo de manera virtual. Entonces, pienso que si los empresarios, los emprendedores, los ejecutivos que tienen a cargo proyectos y van a contratar un servicio externo, esa persona que contrata el servicio tiene que tener habilidades y capacidades de lideranza de equipos virtuales y remotos. ¿Qué opina usted, Iván? Y de manejo de información. De manejo de información, de comunicación, hacer partícipe a esa persona de las reuniones de decisiones importantes, comunicarle temas más de organización. Esa persona tiene que entender cómo funciona tu empresa, cuáles son las necesidades reales de la empresa para poder desarrollar un buen trabajo. Sí, ahí es donde insisto que la administración de esta información es necesaria, la buena administración de esta información para que sea exitosa cualquier actividad, tanto local como remota, pero remota, al tener algunas debilidades, se necesita de una administración mejor de la información y del tiempo. Muy bien, excelente. Chicos, los invito a que nos llamen y nos cuenten cómo es que funciona esto en su empresa. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen en un futuro de contratar personas externas de manera remota o freelancers? Recuerden que tienen la posibilidad de agendar una conversación directamente con nosotros. Además de la conversación, ustedes reciben un listado de consejos útiles y atajos para utilizar siempre y mejorar sus habilidades con el idioma. El link de contacto está en la descripción de este podcast. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes, como siempre. Espero que les sea útil nuestro podcast de cada semana y que entrenen español y lo hagan parte de su día a día. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Español para los que no tienen tiempo. Visítanos en www.lilinguas.com. Síguenos en LinkedIn. Llámanos o escríbenos a info@lilinguas.com.